Floreciendo Juntos, un tiempo para compartir e inspirar a otros. Mi nombre es Regina y junto a mis queridos amigos abordaremos diferentes temas que nos ayudarán en nuestro crecimiento personal y profesional. Acompáñennos. Y qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Arrancamos nuestra serie de programas de una segunda temporada en Floreciendo Juntos. El día de hoy tenemos a una súper invitada de lujo. Ella es una gran amiga, es doctora en educación, máster en dirección de marketing y licenciada en comercio internacional. Es certificada como educadora financiera de calidad bajo la norma 11.402-2011. Tiene estudios y otros diplomas sobre educación virtual, innovación educativa, desarrollo e inclusión financiera, protección al consumidor bancario y financiero, cooperación para el desarrollo de educación financiera en entidades como el Fondo Monetario Internacional y Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Actualmente coordina el programa de educación financiera de la Superintendencia de Bancos. Ha sido representante titular de la Superintendencia ante la Red Internacional de Educación Financiera y ante el Grupo de Trabajo de Empoderamiento del Consumidor y Conducta de Mercado de la Alianza para la Inclusión Financiera. Ha dictado diversas conferencias sobre finanzas personales, formación de formadores, formación a docentes y sobre educación financiera para la Comisión Nacional de la Defensa del Usuario Financiero de México y entre otras. Ella es nuestra querida amiga Dayana Arlet Aceituno Noriega de Gensen. Dayana, qué gusto tenerte por acá en el programa. Pues muchísimas gracias por la presentación, pues un gusto compartir con amigas, con quienes queremos florecer juntas también e impulsar que más personas sigan floreciendo en este camino a la libertad financiera, y es un gusto acompañarles, es un gusto servirles. Esta es mi misión, mi pasión, y aquí estoy a sus órdenes. Perfecto, Dayana, muchísimas gracias. Y también está con nosotros nuestra querida amiga Vivi, que es con quien compartimos este programa. Vivi, ¿cómo has estado? Hola, buenos días, tardes, noches, a Regina y a Dayana por estar con nosotros. Feliz de iniciar esta nueva temporada, llenas de energía, entusiasmo y sobre todo con temas útiles que estoy seguro que nos van a servir a todos. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante. Es un tema que lo hablábamos antes de iniciar, tiene que ver con algunos temas relacionados con lo que nos ha estado pasando en estos últimos meses o digamos en el año, que es el tema financiero. Yo quisiera iniciarte preguntando, Dayana, como para ir formando las bases, ¿qué es una crisis financiera? Porque, digamos, todos tenemos temas que pagar y demás ya programados, pero cuando ya nos referimos a una crisis financiera, ¿qué podría ser? Para ir clarificando un poco. Claro, gracias. Pues vamos a partir que pueden haber crisis también de índole global y mundial, financieras y económicas como la que estamos viviendo, que el tema de la crisis sanitaria conllevó a los estados y a sus autoridades a tomar decisiones muy fuertes para contener el riesgo de contagio y evitar un colapso en los sistemas de salud. Y esto conllevó también a un contagio, digamos, al ámbito económico y al ámbito financiero. En el ámbito financiero, una crisis se da cuando hay una situación que presenta un alto nivel de incertidumbre y que en la misma norma ISO 22301 me llama mucho la atención una frase que dice y que requiere medidas urgentes. Entonces esta crisis se vuelve una situación muy decisiva, difícil, que percibimos que nos puede poner en riesgo o en peligro, y al vincular la definición de crisis con finanzas, entonces estamos refiriéndonos a una situación normalmente imprevista o prevista, pero repentina, que está relacionada con la gestión del dinero y de nuestros recursos. Y en el caso de la globalización, pues se va moviendo y moviendo también a otras regiones y a otras áreas geográficas, y esto influye definitivamente en nuestra propia gestión financiera personal. Como nos puede ocurrir en el ámbito familiar o personal, también podemos pasar por crisis que pueden estar originadas por diversas causas y que tienen un impacto en nuestra vida. Algunas de estas causas pueden ser de índole externa. La misma pandemia ha venido a ocasionar un revuelo y un cambio bastante drástico en nuestras finanzas, en nuestras conductas. Puede ser una situación, por ejemplo, de desempleo generalizado, otros eventos de la vida como un divorcio, una separación, un duelo, una emergencia médica,
Y hay otros factores de índole interno que están más asociados a nuestros hábitos de consumo y a nuestros hábitos de endeudamiento. Cuando hablamos de nuestros hábitos de consumo nos referimos a que son conductas en las cuales no estamos basándonos en cosas que son esenciales, sino que estamos también dándole mucho espacio en nuestro presupuesto, en nuestros gastos, a consumo no esencial. Estaba leyendo que en el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística de España, el 30% de los gastos de un hogar son gastos no esenciales. Imagínense que ese 30% se pudiera dirigir a otros ámbitos de la vida, a una inversión, a un plan de ahorro, a un plan de retiro, pues ya es bastante considerable ese volumen de gasto. Y ahora que tú mencionas esto, Dayana, una de las cosas que venían a mi mente cuando preparábamos el tema de la crisis financiera es que muchas veces, y por lo regular, al menos en nuestro país, no existe una preparación desde pequeños de cómo manejar nuestras finanzas, de cómo prepararnos ante diversas situaciones. Aprendemos matemáticas, aprendemos física, química y demás, pero el tema financiero como tal y cómo lo vamos a llevar a lo largo de la vida, nunca nos preparamos para eso. Aprendimos de las prácticas de mis papás, de mis tíos, de algún amigo, de algún conocido, y entonces viene a mi mente, ¿qué errores son los más comunes que nosotros cometemos y que nos hace caer en una crisis financiera? Sí, totalmente que hace falta mucho del tema de formación en educación financiera. Y una crisis viene también a generar un desequilibrio en nuestro bienestar financiero. El bienestar financiero es una situación en la cual la persona está satisfecha porque puede cumplir sus compromisos o sus obligaciones financieras, se siente segura, está en la capacidad de tomar decisiones, y algo que me gusta mucho de esta definición del Buró de Protección al Consumidor Financiero de Estados Unidos es que esa persona está en capacidad de disfrutar de la vida. Y para eso hay como 4 elementos básicos en los cuales podemos identificar cómo está nuestro nivel de bienestar financiero. Uno de ellos es tener el control de nuestras finanzas cotidianas. Como bien lo mencionabas, eso es algo que aprendemos en casa, que vamos de ahí, incluso tomando algunas creencias de cómo nuestros papás se comportan respecto al dinero. Nuestras propias vivencias también influyen en cómo estamos tomando decisiones cotidianas respecto al dinero. Y ahí nos vamos creando una serie de conceptualizaciones, de declaraciones, de creencias, de juicios respecto al tema del dinero. Ese es uno de los temas de evaluar el bienestar. El otro está asociado con el tema de la toma de decisiones, es decir, todo este conocimiento financiero, probablemente yo sé que ahorrar es bueno, pero en realidad lo estoy llevando a la práctica y ahí hay una brecha entre lo que sé y lo que efectivamente hago. El otro aspecto, el tercero, está relacionado con cumplir nuestras metas. Esto está muy asociado al tema de cuáles son esos objetivos vitales que yo quiero alcanzar. Y el 4 de estos elementos está relacionado con la capacidad para absorber choques financieros. Cuando esa capacidad se rompe, es cuando estamos frente a una crisis y nos empieza a generar también una situación de estrés financiero. Empezamos a sentir agobio, ansiedad, no sé cómo voy a pasar el día a día, la incertidumbre, y esto desafortunadamente empieza a conllevar a consecuencias en el ámbito laboral, en el ámbito de mi productividad. Estoy muy enfocada en cómo voy a salir de esta situación. En el ámbito familiar, hay casos en los que se llega a una situación de divorcio a causa de problemas económicos, rompimiento de las relaciones familiares por cuestiones de préstamos que no se pagan. Hay una serie de elementos que inciden y esto nos pega mucho también en el aspecto emocional y físico, porque nuestra salud y nuestra salud financiera empieza a resentirse. Al hablar de cuáles serían como que estos errores que nos llevan a estas situaciones, me voy a referir más a estos como sesgos de nuestro cognitivismo, ¿verdad? Son sesgos cognitivos a veces involuntariamente o en otras ocasiones de manera consciente y deliberada no estamos tomando acciones para estar en nuestro nivel de bienestar financiero y nuestra satisfacción de vida. ¿Cuáles pueden ser estos sesgos?
Uno de ellos es que prefiero la recompensa o la gratificación inmediata a mi bienestar a futuro. Entonces, compro hoy y pago mañana. Y me acomodo en ese estilo de vida. Me acomodo, digo, bueno, pues ahí voy a ver después qué hago. Y después qué hago, empieza a generar complicaciones. Y en lugar de pensar en tener un fondo para mi tranquilidad, lo que estoy haciendo es, ay, lo seguro es lo comido, decimos muchos, ¿verdad? Entonces, prefiero ahorita esa gratificación que pensar a futuro en cómo voy a estar, cómo me visualizo, en fin. Otro tema en el cual a veces tendemos, y como dice, no es que planifiquemos fallar, sino que fallamos al planificar, es porque creemos que no necesitamos hacer una planificación financiera. Planificación, ¿para qué? Yo estoy bien. Hay personas que tienen un nivel de ingreso alto y dicen, mire, yo gano re bien, no necesito eso. Hay personas que por el contrario se van al extremo y como su nivel de ingreso es precario o muy bajo, dicen, ¿cómo me viene a decir que planifique algo que yo no tengo? No tengo dinero, ¿cómo lo voy a planificar? No es para mí. Eso es uno de nuestros sesgos. Otro es procrastinar. No empiezo a hacer mi plan y si no empiezo nunca lo voy a poder implementar o lo voy dejando para después, ahí miro qué hago. Otro de los aspectos en la planificación es que digo, no, yo aquí la tengo en mi mente. Cuando uno le pregunta a la persona, ¿usted sabe cuánto gasta? Sí, totalmente, aquí lo tengo en mi mente. No lo han llevado a un cuadernito y hay ocasiones que las personas me preguntan, ¿cuál es la mejor manera de hacer un presupuesto? Porque mi mamá lo hacía en un sobrecito, fulanito lo hace en un cuaderno, otra persona lo lleva en un Excel. Y yo siempre pienso que el método que le funcione, ese sígalo haciendo. Si está bien y le funciona su presupuesto, llevarlo así, hágalo, pero hay que llevarlo. Dejarlo solo en nuestra mente, sabemos que nuestra mente y nuestro cerebro tienen unas capacidades, pero exponenciales, pero a veces puede fallar y se nos puede olvidar y no llevamos registro de nuestros gastos. Y este tema nos conlleva a lo siguiente, que es lo del presupuesto. No llevamos un registro efectivamente de cuánto gastamos, no hacemos un presupuesto real, no vemos en realidad en cuánto estamos gastando en qué, y esto nos empieza a generar, muchas veces el tema de la falta de planificación se asocia también con un tema de sobreendeudamiento, porque cuando yo no sé en qué gasto y cómo, no puedo evaluar mi capacidad de pago. No puedo determinar si puedo asumir un nuevo compromiso financiero, ya sea en un ámbito formal, como en una entidad bancaria, en una cooperativa, o los préstamos informales que me dan del día a día, con un familiar, con un amigo. Entonces, eso es un tema un poco complicado. Otro aspecto también que es un sesgo muy fuerte es que cuando no tengo ingresos, busco un préstamo. Y esa es una situación complicada porque si detecto que el problema está en la generación de ingresos, debo buscar fuentes y formas de generar ingresos. Pero si me voy por la vía del préstamo, lo que hago es generar una bola de nieve que va creciendo porque ahora de estar en cero empiezo a estar en menos tanta cantidad que es lo que debo. Y eso me va a generar más estrés. Por eso es muy importante el tema de la planificación, para que este tema del endeudamiento no se vuelva parte de un estilo de vida, porque hay personas que se vuelven deudodependientes, ¿verdad? Están siempre dependiendo de una deuda y para tapar un hoyito empiezan a abrir otro, y cuando sentimos empieza a salir de control todas esas fuentes de endeudamiento que están abriéndose. Y ahí empieza a originarse también una crisis que nos puede llevar a las situaciones que conversábamos de estrés y de impago crónico, y aunque sea contra mi voluntad, sí lo quiero hacer, pero definitivamente no puedo pagar. Otro aspecto también que ocurre en nuestros sesgos es el exceso de optimismo. No va a pasar nada, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, yo me cuido. Entonces, son elementos que nos hacen pensar que somos intocables y no nos va a pasar nada. Pero hay eventos de la vida que nosotros le decimos a veces son inesperados, pero en realidad es que son esperados, pero ocurren sin que lo esperemos. Es un poquito paradójico, ¿verdad? Aquí debemos evaluar también cuál es nuestro ciclo de vida familiar.
Hay eventos, como te decía, son desafortunadamente un fallecimiento. Es una situación que a todos nos va a ocurrir, pero ocurre en un momento inesperado. Y si no estamos preparados para llegar a ese momento, desafortunadamente podemos dejar a nuestros familiares en una situación bastante complicada. Otro sesgo que tenemos es el de las compras por pánico. Cuando empezó el tema de la pandemia el año pasado, muchas personas acudieron a abastecerse de productos que bajo el pánico estaban corriendo. Este es un comportamiento humano muy normal que se da en estas situaciones y que viene de hace muchísimos siglos, cuando humanamente empezamos a desarrollarnos y a identificar cómo sobrevivir, porque estamos llamados a eso, instintivamente queremos sobrevivir, y una de las formas que ahora porque no vivimos en la época de correr de los animales salvajes, ¿verdad? Sino que estamos en una época de seguir siempre al líder de la manada, pero con comportamientos de nuestra época es este tipo de compras de pánico y abastecimiento. Y esto sí es algo también muy importante, un sesgo o más bien un comportamiento de no hacer, que omitimos tener un fondo para emergencias. Pero más que un fondo para emergencias, porque nuestras palabras y la intencionalidad que le ponemos a las cosas tienen un peso muy importante a la hora de hablar de finanzas. Le vamos a cambiar la connotación y le vamos a poner que es un fondo de paz, un fondo de tranquilidad, un fondo de liquidez, que lo vamos a tener disponible en el momento que necesitemos. Yo recuerdo el caso de alguien con quien conversaba y me decía, es que estoy tan solvente financieramente que podría absorber un choque y hasta quedarme sin carro. ¡Pum! Saliendo, tuvo un accidente. Entonces, pesa mucho la intencionalidad de nuestras palabras y por eso es que le vamos a cambiar la connotación de fondo de emergencias, porque lo que nos va a ocurrir es una emergencia. Mejor tengamos un fondo de paz que nos dé esa tranquilidad de decir que en cualquier momento que lo necesitemos, ahí lo vamos a tener. Y otro aspecto es que no necesariamente es un error, sino que es una situación que se da y que es muy normal también, es nuestra dependencia a una sola fuente de ingresos. Como te decía, hay personas que de manera muy precaria tienen un ingreso que es bastante bajo o no es estable, es muy volátil, entonces se sienten indefensas respecto a sus finanzas. Y hay personas que por el contrario tienen un ingreso muy alto y se sienten muy confiadas y dicen, yo no necesito otra fuente de ingreso. De hecho, lo leí en una ocasión en un Twitter que publicó una abogada y decía, miren, mis amigos abogados me critican porque además de dedicarme a la abogacía, ahora quiero emprender en un negocio de manualidades. Y le decían, pero ¿por qué? Si te va re bien como abogada, no lo necesitas. Pero esa diversificación de fuentes de ingreso puede significar en muchas ocasiones nuestra medida de salvaguarda cuando estamos en algún evento de crisis. Y eso que mencionas, Dayana, es bien importante porque, por ejemplo, ahora para la pandemia hubieron muchas personas que se quedaron sin empleo y no tuvieron una forma de poder salir adelante o no tener un ingreso adicional. Entonces, pueden sucedernos no solo por pandemia el que nos quedemos sin empleo, nos suceda una situación compleja en la vida y que necesitemos tener un ingreso adicional y muchas veces no lo pensamos. Exactamente, e incluso llegamos a no apreciarlo, porque alguien me decía, es que son 100 quetzales que me va a generar esta actividad. Bueno, son 100 quetzales que no tenías en la bolsa y que en algún momento, si esto crece y continúas, te puede significar un ingreso pasivo, que a futuro no necesites estar ahí activamente y presente para que esa actividad genere un ingreso. Entonces, esos son un poquito nuestros sesgos que nos llevan a algún tipo de crisis que puede tener una repercusión en nuestras finanzas. Dentro de algunas de las cosas que tú mencionabas, el tema del presupuesto es algo bien importante, porque si nosotros evaluamos a conciencia nuestros gastos reales, porque esa es otra cosa, que muchas veces hacemos un presupuesto como muy general, pero no ponemos a detalle una serie de situaciones y de gastos que tenemos en el día a día. Y ahí el otro día nos surgió una pregunta con Vivi ¿existen esos famosos gastos hormiga que de alguna manera nos pueden impactar? ¿Tú nos puedes ayudar a entender un poquito más este término? Con todo gusto, pues un presupuesto tiene muchas funciones. Un presupuesto nos permite identificar en qué estamos gastando
nos permite identificar esos gastos hormiga, que son gastitos pequeñitos que casi no los vemos porque decimos, ay, es tan chiquitito, que no lo siento, que son 5 quetzales al día, que son 10 quetzales del cafecito de hoy, que si multiplico los 10 por 5 días que voy a trabajar, por 4 semanas que voy, ya se me van volviendo 200 quetzales en el cafecito. Yo conozco también un caso cercano de el cigarrillo. 20 quetzales en aquel momento costaba una cajetilla de cigarros y la persona se fumaba una cajetilla al día. Al multiplicar esos 20 quetzales por 360, son 7,200 quetzales que podemos utilizar en otra cosa, que tuviera algo más positivo que un hábito como este, que no tiene un resultado positivo para nuestra salud. Entonces, esos gastos hormiga los podemos identificar si llevamos un registro de todos los gastos del día. Podemos hacerlo en un mes, que nos planteamos como meta ir haciendo un registro de todos los gastos. ¿Cómo lo podemos hacer? Escribir todo lo que gasté hoy en el día, pero lo voy a escribir a conciencia. Me compré una golosina de 1 quetzal, la escribo. Compré algo de 50 quetzales, lo escribo. Me compré una pizza, lo que sea, lo voy a escribir. En algunos casos podemos también hacer una cajita y ahí meter todas las facturas de lo que hemos consumido en el día, con el compromiso de que por aquellos consumos que no recibimos factura o comprobante, lo vamos a escribir en un papelito y lo vamos a poner ahí. Al final del mes vamos a sacar todos nuestros papelitos y vamos a ver entonces efectivamente qué hemos gastado, en qué, cuánto, cuándo, y entonces vamos a tener un panorama más claro de cómo están nuestros consumos y podemos identificar aquellos que son efectivamente necesarios o esenciales y aquellos que no son tan necesarios o esenciales y que son más bien deseos, cosas que me gustan pero que no son necesarias. Y también ahorita se está dando un fenómeno que es el gasto hormiga digital. Suscripciones a plataformas, a streaming, cada día surgen nuevas. Y queremos estar en todas porque no nos queremos perder esta programación o esta tendencia que está ahorita. Entonces, el gasto hormiga digital también está incrementando ahí. Va desde el consumo diario de recargas, que habría que comparar si es más conveniente seguir en ese esquema de consumo o mejor me paso a un plan, hasta este tipo de suscripciones y de compras por internet que también se han disparado un poquito ahorita en la época y que se denomina así como el consumo hormiga digital, que son cositas chiquititas, suscripciones, son solo $5 en un año, son solo $5 al mes, son solo 15, son solo tanto, pero cuando lo voy sumando, va generando un gasto considerable y eso a veces no lo vemos. Otro gasto importante que no vemos es tener conectado nuestro equipo electrónico a las fuentes de energía, del microondas, el televisor, tenerlo conectado todo el día. Entonces, son gastitos que no los vemos, pero que están ahí presentes y que de gotita en gotita pueden ir derramando la jarrita, ¿verdad? Excelente, Dayana. Muchas personas ni se han dado cuenta todavía que tienen una crisis financiera, siguen en esa bolita de nieve. ¿Y en qué momento es en el que yo tengo que salir y pedir ayuda? ¿Y cómo podría ir solucionando ya este tema de la crisis? Esto, la verdad es que es un poquito como cuando uno va al médico y te dice, vamos a hacer un diagnóstico, a ver qué síntomas tiene, ¿verdad? En muchos casos, hasta que no tenemos el síntoma, no acudimos a una atención médica. ¿Cómo darnos cuenta? Cuando empezamos a tener estrés, cuando empezamos a sufrir ese estrés financiero, esa incertidumbre, cuando me doy cuenta que no estoy logrando pagar otras cosas que son esenciales para la vida. No puedo pagar la alimentación, no puedo cubrir la renta de la casa, no puedo cubrir el servicio de electricidad, el servicio de agua, porque lo estoy destinando a otra cosa. En estos casos en los que la persona no acepta y no reconoce que está en una situación compleja o que sus hábitos le pueden conducir a una situación de crisis, conversábamos, por ejemplo, en el hábito de consumir con tarjeta de crédito. Hay muchas personas que conversábamos el caso de alguien que se dirigió para una consulta, tenía un endeudamiento de aproximadamente 80,000 quetzales de consumos con su tarjeta de crédito y cuando se le consultó, bueno, ¿y qué compró? ¿Qué
adquirió, qué bienes fueron esos tan importantes que le llevaron a esto, pues no sabía, y cuando se empezó a revisar su estado de cuenta, identificó que lo que había comprado eran regalos para Navidad, porque ella no podía dejar de darle regalos a sus seres allegados y estaba acostumbrada a cierto nivel de regalos que obsequiaba en esa época. ¿Es realmente eso necesario sabiendo las condiciones globales en las que estamos viviendo? Yo también recuerdo el caso de alguien que invertía una cantidad bastante considerable en visitas al salón de belleza, arreglo constante de las uñas, del cabello, y esto no quiere decir que no sean cosas importantes que alimentan nuestra autoestima y que nos dan confianza, pero cuando se revisa la cantidad de consumos que hay en eso y la desatención que hay a otras áreas prioritarias de la vida, es cuando debemos determinar, bueno, ¿cuál es mi prioridad? Otro caso que conversamos cercano de una familia que no podía cubrir las cuotas de la hipoteca de la casa, pero para los regalos de los niños habían comprado para todos cuatrimotos, 3 cuatrimotos para obsequios navideños. Entonces, ¿cuál es en realidad la prioridad? Y no estamos juzgando cuál es tu comportamiento, cuáles son tus prioridades, sino que cómo las vas a determinar, cuáles son esas atenciones que requieren primariamente dirigir tus recursos hacia él. Entonces, reconocer y aceptar a veces es una etapa difícil porque no se da hasta que no sentimos que de verdad hay una situación crónica y que nos está afectando. Hasta que no se siente ya la situación que está golpeando, no hay una reacción. Esa reacción puede ser que la sienta la propia persona o que sea alguien más se lo diga, pero es crucial que esté sensibilizado para aceptar y reconocer que hay algo que debe cambiar, porque si no lo reconoce, difícilmente va a llegar a la etapa de implementar cambios en su vida respecto a los hábitos de consumo. Muchas gracias, Dayana, por estos aportes que nos estás brindando. Queremos poner una pausa al programa y vamos a continuar en una siguiente oportunidad con este tema que yo sé que es de mucho interés. Los invitamos para que puedan en nuestras redes sociales dejarnos sus preguntas sobre el tema financiero y en una futura ocasión vamos a estar resolviendo todas estas inquietudes. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le pueda ser útil. Síguenos en nuestras redes sociales como Floreciendo Juntos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.